Mi hermana y yo renacimos el día en que nuestra familia quebró. Mi hermana, arrodillada, lloraba y suplicaba: «Mamá, por favor, dale una oportunidad a mi hermana para que estudie. Estoy dispuesta a sacrificarme por nuestra familia, a abandonar mis estudios y a casarme con Charles López». Charles López era el hijo mayor de la familia más rica, pero quedó en estado vegetativo tras un accidente de coche. En mi vida anterior, menos de un mes después de casarme con él, Charles López despertó. Toda la familia adinerada me atribuyó todo el éxito y me colmó de afecto. Mientras tanto, mi hermana, por su mal juicio, no solo fue estafada y perdió su dinero y su dignidad, sino que también estuvo a punto de morir a golpes en un caso de violencia doméstica. Me culpó de haberle arrebatado su puesto como amante de la familia López y acabó matándome atropellándome. Al abrir los ojos de nuevo y presenciar su hipocresía, no pude evitar soltar una risa fría. Incluso después de renacer, un tonto sigue siendo un tonto. Mamá, por favor, dale la oportunidad de estudiar a mi hermana. Estoy dispuesta a sacrificarme por nuestra familia, a abandonar mis estudios y a casarme con Charles López. Mi hermana gemela Katy se arrodilló en el suelo, sincera y resuelta, con el rostro lleno de determinación. Vi cómo a mis padres se les llenaban los ojos de lágrimas, profundamente conmovidos por la muestra de altruismo de Katy. Nuestra familia se enfrenta a la bancarrota, y solo la familia López, la más rica, está dispuesta a ayudar. Con la condición de una alianza matrimonial, como todos saben, el hijo mayor de la familia López, Charles López, quedó en estado vegetativo tras un accidente automovilístico hace 6 meses. Casarse con él significaría posiblemente enviudar de por vida. En su vida anterior, para evitar casarse con Charles López, Katy sobornó en secreto a los sirvientes el día en que la familia iba a sortear quién se casaría con él. Cambió los papeles por unos idénticos y generosamente me dejó sacar primero. El resultado era previsible, pero nunca imaginó que, menos de un mes después de casarme con él, Charles López despertaría milagrosamente. Todos envidiaron mi buena fortuna, la familia más rica me atribuyó el milagro, e incluso mis padres se alegraron muchísimo por mí. Solo Katy, presa de la envidia, se casó con un hombre rico, solo para descubrir que era un impostor. No solo la engañó por su dinero y su afecto, sino que también la maltrató repetidamente después del matrimonio. Cuanto más lo pensaba, más se enfurecía, convencida de que yo le había robado su puesto como la joven amante de la familia López. Así que después de que su marido casi la matara a golpes una vez más, condujo un coche y me atropelló. Cuando desperté, había renacido el día en que mi familia se enfrentaba a la bancarrota. Esta vez ni siquiera dejó que nuestros padres echaran suertes y fue la primera en elegir. Un acto de autosacrificio. Supe entonces que ella también había renacido. La vi arrodillada en el suelo, y por mucho que intentara ocultarlo, no podía disimular la excitación en sus ojos. Pensaba que al casarse con Charles López, podría vivir una vida de lujo y brillar con la misma intensidad que yo en mi vida anterior. ¡Qué idiota! No tenía ni idea de lo que yo había sufrido en la familia López, ni de lo repugnante y pervertida que era en realidad. Katy, ¿estás segura de que sabes que Charles López es un...? Mi madre, dividida entre sus hijos, aún se mostraba algo reacia e intentaba persuadirme. Estoy segura, dijo Katy con firmeza una vez más. De todos modos, yo solo asisto a una universidad de tercera categoría, mientras que mi hermana está en una prestigiosa universidad de 985. Sería un desperdicio que la dejara y se casara. Katy siempre había tenido un rendimiento académico deficiente desde pequeña, y su plaza en la universidad de tercera categoría fue comprada por su familia. Al oírla decir esto, sus padres sintieron que Katy había madurado y se había vuelto sensata, asintiendo con alivio. Ya que es tu propia iniciativa, accederemos a tu deseo, Katy. Lamentamos hacerte pasar por esto. Con la aprobación de sus padres, Katy no pudo evitar esbozar una sonrisa de suficiencia, incluso me desafió con la mirada. Fingí no entender y actué como si le estuviera infinitamente agradecida. Después de todo, a partir de ahora, sería su turno de sufrir el infierno en mi lugar. Una vez que se decidió que Katy se casaría con Charles López, se volvió cada vez más arrogante en casa. Infancia, ella nunca fue tan querida por nuestros padres como yo, claro, ella misma se lo buscó. Nunca les hacía caso, no le interesaba estudiar, empezó a salir con chicos en la secundaria y la llamaron a la oficina del director incontables veces.
Incluso estuvo a punto de fugarse con alguien. Después insistió en casarse con el falso rico Harry. Nuestros padres pensaban que Harry no era de fiar, pero ella no les hizo caso. Tras casarse no paraba de pedirles dinero a sus padres para Harry, casi agotando los ahorros familiares. Sus padres estaban completamente decepcionados y al final dejaron de preocuparse por ella. Antes, sin el apoyo de sus padres, Katy también me pidió dinero y, por supuesto, no le di nada. Primero, yo también creía que Harry era poco fiable y que casarse con él era solo una treta para sacarle dinero y aprovecharse de ella. Segundo, aunque aparentaba llevar una vida glamurosa en casa de la familia López, en realidad no podía usar ni un centavo de su dinero. Pero Katy pensaba que no soportaba verla prosperar. Y se negó deliberadamente a ayudarla. Ahora, finalmente convertida en la heroína de la familia, se sentía inmensamente orgullosa y eufórica, pensando en que pronto sería la estimada joven señora de la familia López. Naturalmente quería desahogar todas las quejas que había sufrido en su vida anterior. «Quiero comer una manzana», me gritó. «Señora», llamé a la criada. «Hermana, quería que me la pelaras», dijo Katy con tono autoritario. La miré. Ella dijo con expresión pragmática: «Me casé con una persona vegetativa sin dudarlo para evitarte sufrimiento. ¿No deberías tratarme mejor?» Tomé el cuchillo de fruta y le pelé una manzana dura como la miel. Tenía razón, Jessie que había sufrido en mi lugar, y sus días buenos estaban contados, así que lo consideré un acto de misericordia. Pelé la manzana y se la di a Katy. Katy me miró con cara de disgusto. «¿Me das una manzana entera? ¿Cómo se supone que me la coma? ¿Acaso?» Intentaba estrangularme, quería que la cortara en pedazos. Me quedé callada y la corté en trocitos para ella. «Dame de comer», ordenó de nuevo. Le di un trozo en la boca con un tenedor pequeño, pero en cuanto lo probó, lo escupió, salpicándome toda la cara. Ni siquiera me había enfadado todavía, en vez de eso se hizo la víctima. «Mamá, mi hermana me dio a propósito una manzana podrida. ¿Acaso quiere que me muera?», pensé, poniendo los ojos en blanco con incredulidad. En ese momento mis padres acababan de llegar del trabajo. Últimamente la verdad es que habían estado mimando a Katy más de lo normal, casi complaciéndola en todo. Mi madre la consoló diciendo: «Tu hermana no lo hizo a propósito, te compraré otra. Desde pequeña siempre has preferido a mi hermana, y ahora que he hecho un sacrificio tan grande por la familia, sigues confavoritándola». Katy estaba furiosa: «Sois mi propia sangre. ¿Cómo podría favorecer a uno sobre el otro? Soy estricta contigo porque quiero lo mejor para ti. No me importa, mi hermana me dio una manzana podrida para comer, tienes que compensármelo». «¿Cómo quieres que te lo compense? Quiero comprar ese bolso de Chanel, solo cuesta 1,300,000». Vi que mi madre jadeó bruscamente. La empresa familiar aún no ha superado sus dificultades, y estos 130.000 sin duda serán un duro golpe para mis padres. Mis padres intentaron explicarlo muchas veces, pero Katy no lo dejaba en paz. Al final mis padres no tuvieron más remedio que apretar los dientes y aceptar. Katy mostró inmediatamente una sonrisa de suficiencia, y después de que mis padres se fueran, me dijo deliberadamente: «Hermana, no tengas celos». «No tengo celos en absoluto, solo te veré cavar tu propia tumba y terminar abandonada por todos». Después de eso Katy se volvió aún más arrogante y dominante en casa, debe tener todo lo que quiera sin importarle nada. Dada la situación actual de la familia, insistiendo en lo mejor en comida, ropa y artículos de primera necesidad, vi cómo el renovado cariño que mis padres sentían por ella se desvanecía gradualmente. A Katy simplemente no le importaba, creía que en el futuro tendría riquezas y lujos infinitos y que no necesitaría depender de la familia. En el futuro nuestra familia tendría que vivir a su costa. Sin embargo, al final, aún me tenía cierto temor, algo que quedó claro en la forma en que me presentó a Harry. Así que en esta vida, Katy no solo quiere robarme mi riqueza y estatus, sino que también quiere que repita sus errores, haciéndome sufrir toda la miseria que ella padeció. Es absolutamente repugnante. Tras renacer, en lugar de mejorar sus habilidades y aprender a ser independiente y autosuficiente, solo alberga pensamientos perversos y hombres. Aunque renaciera 100 veces, no se salvaría de su insensatez. Naturalmente rechacé la amabilidad de Katy,
Y ella, una vez más, montó en cólera delante de nuestros padres, diciendo que la había avergonzado. Sus amigas insistían en que me habían obligado a disculparme con Harry. Después de tanto tiempo nuestros padres ya estaban algo impacientes con Katy, pero considerando los sacrificios que había hecho por la familia, seguían tolerándola. Sin embargo, Katy se volvió aún más arrogante exigiendo una explicación. «No puedo más. Me casaré con él», exclamó. Los pasillos, antes bulliciosos, quedaron en silencio. «Ya que mi hermana cree que casarse con Charles López es un sacrificio tan grande, me casaré con él», declaré en voz alta. Como hermana mayor, es justo que asuma la responsabilidad. El rostro de Katy palideció al instante, pálido de miedo. Probablemente no esperaba que dijera algo así. Pensaba que podría controlarme casándome con Charles López, pero no esperaba que le diera la vuelta a la tortilla. Mis padres guardaron silencio en ese momento, habían perdido la paciencia con las payasadas de Katy. «Mamá, papá, vayan a decirle a la familia López que me casaré con Charles López. Al fin y al cabo, solo quieren una nuera, cualquiera sirve», repetí con firmeza. «No hace falta, me casaré con él», exclamó Katy emocionada y con gran sinceridad. «Yo seré quien se case con él, no hay necesidad de hacer sufrir a mi hermana». Me mantuve firme y dije con toda la intención: «Si mi hermana está dispuesta a sacrificarse por la familia, yo también». Sé que Katy nunca estaría de acuerdo, está desesperada por casarse con Charles López. «Es mi decisión, hermana, por favor, no me lo impidas». «No me siento agraviada en absoluto, de hecho estoy orgullosa de poder contribuir a la familia», dijo Katy nerviosa, temerosa de que lo hiciera de verdad. «¿De verdad no te sientes agraviada?», confirmé. «Para nada». «Si es así, entonces de ahora en adelante, hermanita, por favor, no sigas diciendo cosas como sacrificarme por esta familia, me genera una gran carga psicológica». «No volveré a hablar de ello», aseguró Katy rápidamente. Katy finalmente se tranquilizó sin atreverse más a actuar imprudentemente alardeando de sus contribuciones a la familia. Mis padres por fin tuvieron unos días de paz, hasta que Katy finalmente cumplió su deseo y se casó con Charles López. El día de su boda, me susurró con aire de suficiencia al oído: «Hermana, a partir de hoy, me envidiarás el resto de tu vida». Sonreí. Ella pensó para sí misma: «Katy, felicidades, has entrado oficialmente en el abismo». La boda de Katy y Charles López fue de una grandiosidad sin precedentes, aunque Charles López no asistió. En su vida pasada, Katy siempre había sido celosa. Desde niña, Katy había sido perezosa y sin motivación, inferior a mí en todos los sentidos, pero no soportaba verme triunfar. Llegó a la boda sin una sonrisa en el rostro, pero probablemente pensando que Charles López era un vegetal. Se sentía equilibrada y no causaba problemas. Esta vez finalmente le tocaba a ella, y pude ver que apenas podía contener la sonrisa. Su rostro o la ceremonia nupcial transcurrió como de costumbre. Durante la ceremonia, el segundo hijo de la familia López, Chandler López, sostuvo una foto de Charles López para completar la ceremonia en su nombre. En el momento en que vi a Chandler López no pude evitar temblar. Imágenes de él humillándome y azotándome involuntariamente afloraron en mi mente. Me hizo arrodillarme desnuda en el suelo y ladrar como un perro. «Bella, ¿qué te pasa?», preguntó mi madre a mi lado. Claramente había notado que mi expresión era extraña. Bajé la mirada. «No es nada», pero debajo de la mesa, mi mano ya estaba apretada en un puño. Mi madre no le dio mucha importancia, sobre todo porque la ceremonia nupcial ya había comenzado. Me obligué a soportar el miedo, el asco y la ira mientras observaba a las dos personas en el escenario. Mirando a Chandler López, su mirada pareció detenerse en Katy, y luego una sonrisa significativa se dibujó en las comisuras de sus labios. «Conozco muy bien esa sonrisa, es francamente bestial». El oficiante le preguntó a Katy: «¿Acepta al señor Charles López como su esposo?». «Sí, acepto», respondió Katy con firmeza. «Aunque Charles López no despierte, le seré fiel hasta la muerte. Mi filosofía de vida es que solo la muerte puede separarnos, jamás nos divorciaremos». El salón entero estalló en un cálido aplauso. Todos se conmovieron con el voto de Katy. Al principio los invitados murmuraban que Katy solo se casaba con el comatoso Charles López por su dinero, ahora todos creían que el amor de Katy por Charles López era genuino.
Katy estaba muy complacida al escuchar los aplausos, no se percató en absoluto de la sonrisa lasciva y malvada en los labios de Chandler López tras pronunciar esas palabras. Después de la boda, Katy siguió felizmente a la familia López y se marchó. Observé su expresión de felicidad desmedida y solo pude desearle buena suerte. De regreso recibí un mensaje de Katy, deseaba desesperadamente que la envidiara y la odiara, por lo que no dejaba de provocarme. Hoy al ver que no reaccionaba mucho no pudo contenerse más. Hermana, ¿sabes lo bien que me trata la familia López? Y ni hablar del esfuerzo que pusieron en esta boda. Viste a Chandler López, un rico heredero de segunda generación. Me cuidó todo el tiempo. Lo miraste varias veces hoy. ¿Sientes algo por él? Aunque me respeta, ¿cuál es el estatus de nuestra familia? No te humilles, me acabo de casar con un López. No me hagas quedar mal, dije con desdén colgando el teléfono. Así que Katy teme que seduzca a Chandler, que me case con un López y disfrute de su riqueza y honor. Ja ja ja. Si mal no recuerdo, esta noche Chandler reemplazará a Charles López y consumará el matrimonio con Katy en la misma cama donde duerme Charles. Cuanto más suplica Katy, más se excita Chandler. Esta noche promete ser tormentosa. Por supuesto, nada de esto me incumbe ya. Para mí lo más importante ahora es poner en marcha la empresa, porque sé que una vez que esos dos hermanos se hayan divertido con Katy, le darán la espalda inmediatamente. Pero en mi vida anterior, antes incluso de llegar a ese punto, Katy me mató en un accidente de coche. En esta vida, debo planificar con antelación y ojo por ojo, deuda por deuda, no dejaré impune a nadie que me haya acosado. Según la tradición, la novia debe regresar a casa de sus padres al día siguiente de la boda. Como Charles López seguía en estado vegetativo, Katy regresó sola. Al llegar a casa, su expresión era claramente negativa, incluso su postura al caminar parecía extraña. Al llegar, me miró como si quisiera hacerme pedazos, fingí no darme cuenta y la atendí amablemente junto con mis padres. Naturalmente Katy tampoco expresó sus quejas, ese camino lo había elegido ella misma y no estaba lista para admitir su error tan pronto. Además, aún conservaba la esperanza de volver con Charles López. Creía que una vez que despertara un mes después, podría escapar de las perversiones de Chandler López y disfrutar de un inmenso afecto y lujo. Lo que no sabía era que Charles López era incluso peor que Chandler López. Katy se quedó en casa todo el día, sin querer salir, hasta que Chandler López vino a buscarla personalmente. En el momento en que Chandler López llegó a la casa, vi cómo el rostro de Katy palidecía. Mis padres eran muy cariñosos con él. Frente a los demás, no solo Chandler López, sino también el antiguo Charles López, eran los consentidos del destino, siempre eran educados y queridos por los mayores. Chandler López dijo cortésmente, tía, no se moleste, mis padres me han enviado a buscarla. Mi cuñada y yo la llevaremos de vuelta. Estaban preocupados de que volviera sola y demasiado tarde. Mis suegros son muy buenos con nuestra Katy, comentaron mis padres con sinceridad. Katy no se atrevió a hablar. Chandler López sonrió y dijo, como Katy se casa con mi hermano, ahora es parte de la familia López. Tía, no te preocupes, toda la familia la tratará muy bien. Entonces te dejo a Katy a tu cuidado. Chandler López asintió y le dijo a Katy, cuñada. Vámonos. Vi que el rostro de Katy palidecía aún más y su cuerpo temblaba incontrolablemente. De repente me miró y me presentó a Chandler López, ella es mi hermana gemela. Es una estudiante brillante, tiene una figura estupenda y es muy guapa. Chandler López me miró y me saludó cortésmente, hola, respondí con frialdad e indiferencia. Katy iba a decir algo más, pero intervine rápidamente, Katy, Chandler López vino hasta aquí para recogerte, no lo hagas esperar. Date prisa, vuelve, sus padres también la apremiaban. Katy apretó los dientes, me lanzó una mirada fulminante y se fue. Por supuesto, yo sabía qué pensamientos malvados escondía. Efectivamente, pronto recibí un mensaje de Katy, hermana, no digas que tu hermanita no te trata bien. Que te cases con alguien de una familia rica no significa que no te vaya a ayudar. Hoy te presenté a Chandler López a propósito. Ya sabes lo popular que es. Si te interesa, puedo ayudarte a crear una oportunidad. Le respondí, no, semejante fortuna está fuera de mi alcance. Es mejor que la disfrutes tú misma.
Katy quiere usarme como chivo expiatorio para deshacerse de Chandler López, jajaja. Además, ni hablar de que caería en su trampa. Chandler López tiene otra peculiaridad, solo le gustan las mujeres que están con su hermano, no le interesan las demás. Más tarde Katy también me envió muchos mensajes, presumiendo de lo maravilloso que es Chandler López, pero yo los ignoró a todos, y realmente me vi más ocupada. Además de estudiar, empecé a ayudar a mis padres a administrar la empresa. También comprendí por qué la empresa había tenido dificultades en mi vida anterior, la dirección del negocio era completamente errónea y seguían centrados en las ventas tradicionales offline. Esta era la razón por la que la familia López me había controlado en mi vida anterior. Tras incorporarme a la empresa, inicié de inmediato una transformación, convirtiéndola en una de las primeras en aventurarse en las transmisiones en vivo, en una época en la que estas no eran tan populares. Recurría a hombres y mujeres atractivos para captar la atención y generar tráfico. A medida que la competencia se intensificaba, me convertí en streamer, utilizando ambos idiomas para hablar de poesía y sueños lejanos en las transmisiones en vivo, convirtiéndome en un soplo de aire fresco en el mundo del streaming. La empresa rápidamente se encaminó bajo mi liderazgo y se desarrolló con rapidez. Para entonces, ya había pasado medio año. Charles López, por supuesto, ya había despertado, al igual que en la vida anterior. Tras la inesperada recuperación de la consciencia de Charles López, la familia López atribuyó todo el mérito del éxito a Katy, colmándola de joyas de valor incalculable y bolsos de diseñador, mimándola en exceso. Al final, donde quiera que iba Katy, era la envidia de todos y además, se enorgullecía de ello. Tan pronto como Charles López despertó, fue a casa y lo restregó deliberadamente frente a mí. La familia López dice que soy una estrella de la suerte, afirmando que si no fuera por mí, Charles López no habría despertado tan pronto. Al principio me preocupaba que no le cayera bien a Charles López, ya que no estábamos en una relación por elección y él no me conocía de antes. Temía que se resistiera, pero ¿quién iba a imaginar que al despertar, se enamoraría de mí a primera vista? Esto demuestra que la gente debería ser amable, gracias a mi bondad y a que me sacrifiqué por esta familia, terminé con una vida tan afortunada. Me limité a escuchar sin reaccionar, viendo que no mostraba ninguna expresión de envidia o celos. Ella volvió a burlarse, hermana, ¿estás celosa de mi éxito? Ahora que por fin he empezado a vivir bien, me ignoras a propósito. Qué egoísta y reacia a hacer sacrificios. Puse los ojos en blanco y me levanté, deseando volver a mi habitación a hacer mis cosas. Pequeño Tigre compró un documento con sello antipiratería. Busca el robot de libros y elige a Pequeño Tigre, estable y fiable con sello de verificación, sin trampas. Se suponía que no debía estar en casa hoy, pero mis padres dijeron que Katy regresaba, y como su hermana mayor, tenía que entretenerla un poco. Tampoco quería complicarles las cosas a mis padres. Bella, no vuelvas a rogarme por ayuda, dijo Katy con fiereza al ver que la ignoraba. Ya sabes cuál es mi posición en la familia López y sabes lo rica que es. Si alguna vez te metes en problemas. No me busques, acepté de inmediato volviéndome hacia Katy y diciéndole entonces, si tienes algún problema, tampoco me busques. ¿Me estás tomando el pelo? Katy se rió exageradamente al oír lo que dije. Hermana, ¿has considerado siquiera cuál es mi situación ahora y cuál es la tuya? ¿De verdad crees que acudiría a ti para pedirte algo? Entonces lo decidí. No tenía ganas de seguir discutiendo con ella. Bella, ya que has llegado a este punto, pongamos las cartas sobre la mesa, fruncí el ceño al mirarla. ¿Qué quieres decir? Aclara esto, dijo Katy con aire de superioridad. Ahora que vivo una vida mejor que la de los demás, quería ayudarte. Después de todo, con la fortuna de la familia López, nuestra familia jamás podría recuperarla ni en varias vidas, y como eres mi única hermana, quise darte una vida mejor. Incluso te presenté a Chandler López. No solo no lo apreciaste, sino que además me hablaste con mucho sarcasmo. Hoy, delante de nuestros padres, que quede claro, pase lo que pase en el futuro, no me pidas ayuda, ni yo a ti. Y tampoco puedes ir a buscar a Charles López. Charles López es mi marido, y todo lo que tiene es mío. Me reí. En ese momento por fin lo entendí. Katy decía todo esto porque temía que tuviera una aventura con Charles López. En mi vida anterior, al menos delante de los demás,
Charles López me trataba muy bien. Temía que volviera a fijarse en mí. Charles López acababa de despertar, después de dormir tanto tiempo, su cuerpo necesitaba recuperarse, así que ella aún no sabía nada de su perversión. Charles López no opuso ninguna resistencia. ¡Qué tontería! ¿Quién rechazaría a una presa que llama a su puerta? Hermana, no serías tan desvergonzada, ¿verdad? Robándote al marido de tu propia hermana. Al ver que no me lo prometía de inmediato, Katy se puso muy nerviosa. Yo estaba realmente divertida por la lógica dominante de Katy. «Qué pervertida eres», me regañó Katy con enojo. Solo alguien con la mente retorcida pensaría eso de los demás, repliqué sarcásticamente. Tú. Yo nunca he tenido esos pensamientos. Ojalá tú y Charles López se quedaran juntos para siempre, dije, pronunciando cada palabra con claridad. Entonces júralo, jura que no tienes pensamientos impuros sobre Charles López, o ojalá mueras de una muerte horrible. ¿Por qué debería jurar por ti? Si no juras, significa que eres culpable. ¿De verdad crees que todo el mundo es tan despreciable, desvergonzado y sin escrúpulos como tú? Yo tengo moral, a diferencia de ti, que tienes valores retorcidos. Ve ya, basta ya. Katy quedó completamente expuesta por mis palabras. Al vernos discutir, nuestros padres intervinieron rápidamente para mediar. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Es raro que Katy vuelva, así que no peleen. Somos familia, no soy de su familia. Katy estaba furiosa. Hoy rompo todo lazo de hermana con ella. Si intentas detenerme, romperé todo lazo paterno-filial contigo. No olvides que la empresa familiar sigue en pie gracias a la familia López, gracias a mí. Nuestros padres se sintieron profundamente avergonzados por las palabras de Katy. Si bien es cierto que vender a una hija por beneficio personal es algo vergonzoso en cualquier lugar, seguramente hubo quienes comentaron lo que hicieron nuestros padres. Ellos también estaban muy apenados, pero por el bien del negocio familiar, tuvieron que soportarlo. Al fin y al cabo, era el fruto del arduo trabajo de varias generaciones y no querían verlo destruido. Además, el abuelo sigue hospitalizado. Sí. Perdemos nuestra fuente de ingresos, no podremos pagar sus costosas facturas médicas, y no nos quedará más remedio que verlo morir. Por eso en mi vida anterior, estuve dispuesta a sacrificarme por mi familia sin dudarlo. Pero para Katy, esto se convirtió en su licencia para hacer lo que quisiera en esta familia. Nuestros problemas no debían involucrar a mamá y papá, no quería ponerlos en una situación difícil. En ese entonces aún no había desarrollado completamente la empresa, al menos no lo suficiente como para superar a la familia López. Dije, corto nuestra relación de hermanas. Bien, de ahora en adelante no tenemos nada que ver la una con la otra. Pase lo que pase, no interferiremos. De lo contrario, que nos caiga un rayo, pregunté. De acuerdo, acepté de inmediato. Katy sonrió triunfante, después de todo, había logrado sus dos objetivos, primero, que yo no tuviera ningún contacto con Charles López, segundo, que había cortado todo lazo conmigo para poder disfrutar de su riqueza y gloria por sí sola en el futuro. De repente me muero de ganas de ver lo miserable e insoportable que será el día que se arrepienta. Después de eso, Katy no regresó durante bastante tiempo. A menudo aparecían noticias sobre ella en los medios. Charles López se recuperaba rápidamente acompañado por su esposa Katy. Charles López lo acompañaba en sus paseos, sin separarse jamás de él, llevaba a su amada esposa Katy de compras a los principales centros comerciales, gastando generosamente solo para verla sonreír. Charles López celebraba el cumpleaños de Katy, le regalaba una mansión junto al mar valorada en miles de millones y organizaba fiestas día y noche. Yo sentado en la oficina, no podía evitar apretar los puños. En mi vida anterior, casi muero en la casa de la playa. El supuesto día y noche en realidad significaba que, día tras día, Charles López y Katy interpretaban a la pareja enamorada, bajo la mirada de los medios durante 6 meses. Hoy, después de trabajar horas extras y regresar a casa, en cuanto entré, sentí que algo no andaba bien. Vi a Charles López sentado en el sofá de mi sala, con mis padres agasajándolo cariñosamente. Katy estaba sentada correctamente a su lado. Nunca la había visto comportarse tan bien desde que éramos niños, y ahora parecía un poco cautelosa. En realidad, no era la primera vez que Charles López visitaba mi casa,
pero siempre había evitado deliberadamente encontrarme con él. Esta vez fue completamente inesperado y nadie me había avisado. Bella ha vuelto, me llamó mi madre rápidamente. Este es Charles López. Tu hermana lleva casada con él mucho tiempo y aún no lo conoces, ¿verdad? Conózcanse. Miré a Charles López, quien también me miró con gran interés. Sonrió con sorna y dijo, mi hermana está muy ocupada. Cada vez que vengo, oigo que trabajas horas extras. ¿Cómo ha ido el negocio familiar de los Taylor últimamente? ¿Hay algo en lo que mi familia pueda ayudar? Hermana, no necesitas trabajar tanto para ganar dinero. Oí que incluso te hiciste streame para entretener a los demás. Eso debe ser muy duro. Al ver de nuevo la cara de hipócrita de Charles López, sentí unas ganas tremendas de hacerle pedazos, al recordar todo lo que pasé en mi vida pasada. Solté una leve risita. Está bien, no puedo depender de los demás para toda la vida. No te esfuerces demasiado, hermana, ahora somos familia, así que si necesitas algo, solo dilo, dijo Charles López con generosidad. De acuerdo, no quería perder más tiempo con él. Tengo algunas cosas que atender, así que primero volveré a mi habitación. Siéntanse libres de seguir conversando. Tras decir eso, subí directamente a mi habitación. Una sola mirada más a Charles López me revuelve el estómago. Al regresar al estudio, me dediqué por completo a asuntos de trabajo, hasta que oí una discusión en la habitación contigua. Quiero divorciarme de Charles López. No quiero volver a su casa. No quiero, dijo Katy entre sollozos. ¿Discutiste con Charles López? Las parejas discuten, pero se reconcilian rápido. No seas tan infantil. Charles López te trata muy bien. ¿Qué tonterías dices? Intentó convencerla mi madre. No me trata bien en absoluto. Es un pervertido. Basta. Desde que eras pequeña, siempre has sido así. Impulsiva, dijo mi madre con cierta impaciencia. Primero, Katy se lo buscó, así que mi madre no confía en ella para nada. Segundo, Charles López ha estado presumiendo de su afecto todo este tiempo. ¿Cómo puede alguien creer que trata mal a Katy? Oí la puerta abrirse y cerrarse. Mi madre debía de haberse marchado directamente. Solté una risita con un poco de regocijo malicioso. La puerta del estudio se abrió de golpe y Katy, con los ojos enrojecidos, me miró con furia. Bella, ¿hiciste esto a propósito? Lo sabías desde el principio, ¿verdad? No sé de qué hablas, fingí no entender nada. Sabes que Charles López no es un buen hombre y aún así quieres que me case con él. ¿Cómo puedes ser tan maliciosa? Rugió Katy, claramente al borde de un ataque de nervios. Fingí sorpresa. ¿Acaso Charles López no es bueno? No te adora. Te compra tantas joyas, coches de lujo, mansiones, todos te envidian, ¿qué más podrías desear? Te estás burlando de mí, gritó Katy sin parar. No me burlaba de ti en absoluto, te deseaba sinceramente lo mejor, pero dijiste antes que debía alejarme de Charles López y no pedirte favores, así que no tuve más remedio que mantenerme alejado de ambos, dije con un dejo de arrepentimiento. Tú. Katy estaba tan furiosa que estaba a punto de explotar, las lágrimas se le acumulaban en los ojos, todavía quería decir algo. Katy, ¿dónde estás? Nos vamos a casa. De repente la voz de Charles López resonó desde afuera. Vi cómo todo el cuerpo de Katy temblaba, su miedo a Charles López era profundo, imposible de reprimir. Un momento después, Charles López apareció en mi estudio y, naturalmente, rodeó a Katy con el brazo. Vámonos, cariño. El rostro de Katy palideció, me miró con furia, pero no se atrevió a resistirse frente a Charles López. Sabía que cuanto más me resistía, peores serían las consecuencias. Después de que Katy y Charles López se fueran, tampoco les presté mucha atención, si no fuera por esa noche en que Katy me llamó de repente, pidiéndome que la recogiera porque estaba demasiado borracha para ir a casa. Jajaja, habiendo vivido una segunda vida, ¿cómo iba a ser tan tonta como ella y caer en sus trucos otra vez? Me negué rotundamente. Katy, no olvides lo que dijiste, hemos roto lazos como hermanas. Si no me pides ayuda, yo no te la pediré. Bella, ¿quieres verme morir?, gritó histéricamente desde el otro lado de la línea.
La ignoré y colgué el teléfono. Esa misma noche los medios captaron a Katy siendo llevada de urgencia a la sala de emergencias. Charles López salió a hablar con los reporteros en persona, explicando que Katy había comido demasiado, lo que le había provocado una indigestión, y que la habían llevado al hospital por precaución. Al día siguiente la imagen de Charles López como un esposo cariñoso alcanzó nuevas cotas. Sin que nadie lo cuestionara, claro, sabía que todo era una ilusión, pero no tenía nada que ver conmigo, así que no tenía por qué tomármelo a pecho. Sin embargo, jamás imaginé que unos días después, mi transmisión en vivo se inundaría de comentarios negativos. Mi transmisión, que siempre había recibido comentarios positivos, de repente se convirtió en un hervidero de acusaciones contra mis productos. Afirmaban que los fideos agridulces que vendía causaban diarrea e incluso publicaban hilos para difamarme. Las ventas en mi transmisión cayeron en picado y, día tras día, la gente venía a insultarme, acusándome de ser una comerciante deshonesta. Sabía perfectamente que la situación era muy compleja. Como era de esperar, recibí una llamada de Katy, quien me dijo: «Bella, ¿de verdad crees que puedes revivir la empresa tú sola? No tienes nada que hacer contra la familia López». Sabía que era obra de la familia López y también sabía lo que tramaban. Hoy es el cumpleaños de Charles López en Harbour City. Será mejor que llegues temprano, o puedes esperar a que la familia Taylor se arruine. Tras decir eso, Katy colgó el teléfono. Mi mano, que lo sostenía, temblaba de rabia. En mi vida anterior, cuando ese pervertido de Charles López me atormentaba, jamás pensé en arrastrar a nadie conmigo. Sin embargo, Katy no soportaba verme triunfar más que ella, ni sufrir más que yo. Por la noche fui igualmente. Al llegar, Katy estaba arrodillada en el suelo sirviéndole vino a Charles López. No podía ser más humilde, era un mundo aparte del afecto que se rumoreaba. Además de Charles López y Chandler López, estaban sus amigos de conveniencia y sus respectivas acompañantes, todos en un estado de absoluto desorden. «Estás aquí», dijo Charles López, colocando lenta y deliberadamente su pie sobre la espalda de Katy mientras ella estaba arrodillada, tratándola como a un animal. Katy no se atrevió a resistirse. «¿No eras bastante arrogante antes?». Charles López sonrió con lascivia. «Ahora sabes que con solo un dedo puedo arruinarte a ti y a tu familia. Así que todos los comentarios negativos en mi transmisión en vivo fueron obra tuya», le pregunté con fiereza. Charles López se encogió de hombros, sin siquiera molestarse en disimularlo. «Solo un pequeño truco». «¿Qué? ¿Estás enojado? ¿Por qué hiciste esto?». De repente Charles López pateó a Katy, haciéndola caer al suelo. Katy se estrelló contra la mesa de café cercana, pero no se atrevió a emitir ningún sonido. Vi cómo Charles López se levantaba con calma y se acercaba a mí. Me levantó la barbilla y dijo: «¿Qué te parece, Bella?». En el momento en que dijo Bella, casi pierdo el control y le doy una bofetada. Siempre que me llamaba con ese apodo, era cuando estaba más retorcido. «El sabor de tu hermana es muy inferior al tuyo». «Me cansé de ella en solo 6 meses», dijo Charles López con lujuria. «Eres tú quien atormenta mis sueños». «Basta», me alejé de Charles López, manteniendo la distancia. A Charles López no le importó y dijo: «Deja de fingir, Bella. ¿Crees que no sé que eres igual que yo? Sé que has renacido». No lo dijo en voz alta, al fin y al cabo, había otras personas allí. De hecho, yo también sabía que había renacido, en cuanto lo vi, lo leí en sus ojos. «Ya conoces mis métodos. Compórtate o mañana verás las noticias de la bancarrota del grupo Taylor». En mi vida anterior, Charles López siempre me amenazaba así, obligándome a someterme. «Ven a jugar». Charles López no quería perder mucho tiempo conmigo, pensó que con unas pocas palabras lograría que obedeciera. Sonreí con desdén y me giré para salir. Charles López me agarró bruscamente y me arrojó violentamente al sofá. «Rechazas un brindis solo para que te obliguen a beber un castigo. Vengan todos». Vi a varios hombres acercándose por las rendijas, alcancé a ver la sonrisa siniestra de Katy en la comisura de sus labios, deseaba que yo sufriera aún más de lo que ella había soportado en toda su vida. En ese preciso instante la puerta se abrió de golpe con fuerza. La policía y varias personas irrumpieron. «Todos de pie», gritó alguien. La escena era un caos,
Todos buscaban su ropa. Sin embargo, Charles López permaneció tranquilo y sereno. Se acercó al policía y le dijo: ¿Sabe quién soy? Me da igual quién sea usted. Alguien lo ha denunciado por actos lascivos en grupo. Vengan todos conmigo a la comisaría para que los investigue. ¿Están locos? Soy Charles López, el hijo mayor de la familia López. ¿Acaso desean morir? Charles López no se tomó en serio a la policía. Esposen a todos, ordenó la policía. Charles López maldijo y le lanzó un puñetazo a la cara a un agente, agrediendo a un oficial, un delito aún más grave. La policía lo redujo rápidamente con un empujón. Charles López cayó al suelo, hecho un desastre, gritando de dolor: «Suéltenme. ¿Cómo se atreven a tratarme así? Se arrepentirán». Charles López no tenía ni idea de que todo lo que estaba haciendo se transmitía en vivo por Internet. Una caída en picado, pensó. En mi vida anterior, también grabé vídeos en secreto y reuní pruebas para presentar una denuncia, pero al final no sirvió de nada y sufrí una grave represalia por parte de Charles López. Esta vez, por supuesto, no seré tan tonto. Lo anticipé todo al llegar, así que me instalé una minicámara y le pedí al departamento de informática de la empresa que lo transmitiera en vivo. Ahora todo el país sabe lo que hizo, y ni con todo su poder podrá. Para escapar, presenciado por todo Internet, Charles López fue sentenciado a 5 años de prisión, Chandler López a 3 años, y sus supuestos amigos recibieron penas de diversa gravedad. Katy, por supuesto, no fue la única, ella seguía siendo la víctima. Tras la sentencia, fui a visitar a Charles López a la cárcel. Se había rapado la cabeza, pero no mostraba ningún remordimiento. Con gran seguridad me dijo: «Bella, ¿de verdad crees que con esto vas a vencerme? Piensas demasiado. Dentro de 5 años, cuando salga de prisión, aún puedo hacerte la vida imposible». Así, le espeté con frialdad. No había ido a verlo por bondad, sino para traerle buenas noticias. Saqué los artículos de prensa recientes y se los mostré. Debido a tu participación en los escándalos del grupo, las acciones del Grupo López no han dejado de caer. En tan solo 6 meses, su valor de mercado se ha reducido a 2/3. El rostro de Charles López se ensombreció, pero aún no se había derrumbado. Continué: el presidente del Grupo López es sospechoso de malversación, soborno y evasión fiscal, y fue detenida administrativamente hace una semana. El rostro de Charles López comenzó a reflejar pánico. Dije lenta y deliberadamente: la esposa del presidente del Grupo López no pudo soportar la serie de golpes y fue trasladada de urgencia al hospital debido a una hemorragia cerebral repentina. Se desconoce su estado actual. Charles López estaba a punto de perder la compostura. Sonreí levemente y le dije palabra por palabra: las últimas noticias de hoy son que la secretaria de tu padre, también conocida como su amante, se ha llevado todos los fondos restantes del Grupo López y ha huido. Es decir, el Grupo López se ha convertido en una cáscara vacía y pronto se declarará en bancarrota. ¿Sabes lo que se siente ver a tu familia arruinada y a tus seres queridos perdidos? Charles López finalmente no pudo contener su furia. Imposible. ¿Me estás mintiendo? La familia López tiene una fortuna tan grande, ¿cómo podría quebrar de la noche a la mañana? La riqueza de nuestra familia es suficiente para durar generaciones. De hecho, si se gastara con normalidad, el dinero de tu familia duraría generaciones, pero desafortunadamente tú y Chandler López resultaron ser 2 hijos pródigos, dije con desprecio. El estado en que se encuentra tu familia ahora es culpa tuya. Cállate, Bella, cuando salga de prisión te mataré. Los ojos de Charles López ardían de rabia. El guardia a su lado golpeó su cabeza contra la mesa. Era tan satisfactorio verlo forcejear impotente, con las venas hinchadas por la frustración. Lo miré con sorna y le susurré al oído: eso depende de si sobrevives lo suficiente. ¿Qué quieres decir? Pregunté con desprecio. Tras decir eso me levanté y me dispuse a irme. Luego me volví y le dije: por cierto, olvidé comentarte que hace unos días se publicó la lista de los más ricos de la ciudad, y el Grupo Taylor quedó en primer lugar. Vi cómo los ojos de Charles López se enrojecían al instante. Era lógico, debido al shock, no podía asimilarlo. Me di la vuelta y me alejé. Lo único que se oía era el grito furioso del guardia de la prisión detrás de él: no se mueva, quédese quieto. Era
Como si se pudiera oír la voz suplicante de Charles López: deja de pegarme. No me voy a mover. Por favor, no me pegues. Probablemente Charles López nunca imaginó que tendría un día así, ¿verdad? ¿Quién dice que la venganza no es satisfactoria? Acababa de regresar de la cárcel y nada más llegar a casa, oí la voz de Katy. ¡Qué descarada! Incluso después del arresto de Charles López, Katy no mostró ninguna intención de abandonar a la familia López. Cuando se supo la noticia, sus padres la instaron inmediatamente a divorciarse de Charles López. Al fin y al cabo, era su hija y no podían soportar verla sufrir. Pero Katy se negó. Creía que con Charles López y Chandler López, esos dos demonios entre rejas, su vida en la familia López por fin mejoraría. Con la inmensa fortuna familiar, tendría dinero de sobra para gastar. Sus padres se pusieron tan ansiosos que la regañaron, pero ella los acusó de tener envidia de su buena fortuna y amenazó con cortar lazos con ellos. Supongo que aún cree que sin el apoyo de la familia López, nuestra familia pronto se arruinaría, y yo fui quien personalmente envió a Charles López y Chandler López a prisión. La familia López debe guardarme rencor, así que para evitar implicarla, dejó clara su postura de inmediato. Pero a los pocos meses, fue la familia López la que se arruinó, así que ahora ha vuelto descaradamente. Katy me vio y rápidamente me saludó con calidez: hermana, no me llames hermana, ya cortamos lazos, ¿lo has olvidado, hermana? Eso es cosa del pasado, eres demasiado magnánima para guardarme rencor por mi ignorancia juvenil, ¿verdad? Me dijo Katy con voz melosa. Sentí una incomodidad psicológica genuina, no pude controlarla y casi vomito. El rostro de Katy mostraba claramente cierta vergüenza. Por supuesto, no le dediqué un saludo amistoso. Miré a ambos lados y dije sin rodeos: dejaste bien claro entonces que no tendríamos nada que ver la una con la otra, o nos caería un rayo. Si no tienes miedo a morir, yo sí, hermana, alargó la voz, intentando convencerme. Además, solo te llevo 15 minutos, tenemos la misma edad, así que no te hagas la inocente delante de mí. No me lo creo, y francamente, me da un poco de asco. Katy se puso roja como un tomate al oír mis palabras. Quinta cuñada, despide a nuestra invitada, le ordené y añadí: de ahora en adelante si llama cualquier desconocido, no abras la puerta. Sí, dijo rápidamente la criada, acercándose a Katy. Señorita Taylor, por aquí, por favor. Los ojos de Katy ardían de rabia, sabiendo que no podía convencerme, se volvió rápidamente hacia nuestros padres, llorando: papá, mamá, mi hermana quiere echarme, tenéis que ayudarme. Vi un destello de vacilación en mi rostro. Finalmente mi madre dijo con firmeza: no eres bienvenida en esta casa. Vete ahora y no vuelvas. Los ojos de Katy se abrieron con incredulidad, no esperaba que sus padres fueran tan crueles con ella. Soy tu propia hija y me tratas así. Gritó Katy. ¿Acaso no rompiste lazos con nosotros por tu propia voluntad? Dijo mi madre con frialdad. Cuando te iba bien, menospreciabas a toda nuestra familia. Ahora que estás en problemas, vienes a nosotros. ¿De verdad crees que somos tontos? Pero si no me hubiera sacrificado casándome con Charles López, nuestra familia se habría arruinado hace mucho tiempo. ¿Acaso Bella habría tenido la oportunidad de dirigir la empresa? No sé por qué te casaste voluntariamente con Charles López, pero de lo único que estoy segura es de que no fue por nuestra familia, dijo mi madre, pronunciando cada palabra con claridad. Yo. Katy no encontró motivos para defenderse durante un buen rato. Cuñada, despida al invitado. Mi madre dio la orden de marcharse. No me voy, esta es mi casa, no me voy. Katy tuvo un berrinche, así que inmediatamente mandé a varios sirvientes de la casa a que la sacaran. Después de que Katy se fue, mi madre me advirtió específicamente: de ahora en adelante, no importa lo que Katy te pida, no la ayudes. Es una desagradecida que no vale la pena mantener. Katy logró alienar a todos los que la querían. Al principio me preocupaba que mis padres suavizaran su postura. Es cierto que las calamidades del cielo se pueden evitar, pero los desastres que uno mismo se busca son inevitables. Pensé que Katy se habría calmado después de que toda nuestra familia la abandonara. Inesperadamente, Katy comenzó una transmisión en vivo en línea, acusando a nuestra familia de ser desagradecidos. Afirmó que para evitar que nuestra familia se arruinara, la obligaron a casarse con Charles López, quien estaba en coma. Cuando Charles López despertó,
resultó ser un pervertido que la atormentó de todas las maneras posibles. Para proteger el negocio familiar, no tuvo más remedio que soportarlo. Humillación. Ahora que Charles López está finalmente tras las rejas, la familia López ha recibido su merecido y el negocio familiar vuelve a prosperar. Nuestra familia la desprecia por ser impura y la expulsamos. La transmisión en vivo de Katy es increíblemente popular, con más de 100.000 espectadores conectándose casi al instante. Todos expresan su indignación en nombre de Katy. Toda nuestra familia ha sido víctima de acoso en línea. Naturalmente el grupo Taylor también se vio implicado y el precio de sus acciones ha caído continuamente. Mi transmisión en vivo, la de la empresa, se inundó de innumerables internautas que lanzaban insultos. Tomé la iniciativa de llamar a Katy, pero simplemente no contestó, ni siquiera las llamadas de nuestros padres. Aprovechó esta oleada de tráfico para hacerse la víctima en su transmisión y vender productos, amasando una fortuna. Supongo que estaba muy orgullosa de haber ideado una forma tan brillante de vengarse de nosotros, ganando dinero mientras nos complicaba la vida, matando 2 pájaros de un tiro. Sin embargo, mi paciencia se agotó. Pensé que mientras dejara de causar problemas en esta vida, viviera tranquilamente por su cuenta y no me provocara, el sufrimiento que padeció tras casarse con Charles López sería su castigo por sus acciones en la vida anterior. Hay gente que solo sabe tentar a la suerte. Hoy, en el punto álgido de la popularidad de su transmisión en vivo, publiqué varios vídeos en mi cuenta de vídeos cortos. El primero era de Katy ofreciéndose voluntaria cuando nuestros padres discutían sobre quién de nosotras debía casarse con Charles López. El segundo mostraba el comportamiento dominante de Katy en casa, tras lo cual dije que yo me casaría con Charles López y que ella no tenía por qué hacerlo. Entonces ella insistió firmemente en que sería ella quien se casaría con él. El tercer segmento muestra a Katy cortando lazos conmigo y con nuestros padres. El cuarto segmento es un audio donde Katy me dice que vaya a celebrar el cumpleaños de Charles López. El quinto segmento muestra la fiesta de cumpleaños, donde Katy tiene una sonrisa maliciosa y triunfante mientras Charles López me intimida. Después de todo, la atención de todos estaba puesta en Charles López en ese momento y nadie notó ese instante fugaz, al que intencionalmente le hice zoom y lo reproduje a cámara lenta. Una vez que se publicaron todos los vídeos, la verdad quedó clara: Katy seguía haciéndose la víctima en la transmisión en vivo. No tienes idea de la vida que he tenido en casa de Taylor. Mis padres siempre han favorecido a mi hermana desde que éramos pequeños, nunca me trataron bien. De niño siempre usaba la ropa usada de mi hermana y comía lo que a ella no le gustaba. Usuario 1, deja de mentir, ya conocemos tu verdadera cara. Katy frunció el ceño al leer el comentario. Sé que no crees que estas cosas puedan suceder en la sociedad actual, si no lo hubiera vivido yo mismo, tampoco lo creería. Usuario 1, basta, ¿cuánto tiempo? ¿Vas a seguir fingiendo? Reembolso. Katy estaba algo enfadada. Ya que no puedes empatizar con el sufrimiento humano, no eres bienvenido en mi transmisión. En vivo. Por favor, vete. Usuario 2, ¿qué clase de persona eres para decir cosas tan repugnantes? Usuario 3, esto es absolutamente repugnante. Incluso compré muchas cosas en su transmisión en vivo, pero la calidad de los artículos que recibí fue terrible. Usuario 4, no me atreví a decirlo antes, pensando que solo estaba pagando por las dificultades, pero nunca esperé ser estafado descaradamente. Usuario 5, comí las patas de pollo estofadas que vendió ayer y terminé vomitando y con diarrea. Sospecho seriamente que son productos no regulados. La transmisión en vivo de Katy se inundó de críticas. Al principio Katy intentó explicarse, pero luego quedó claro que no podía controlar la situación. No pudo contener su temperamento y respondió bruscamente: cómpralo o no, es tu decisión. Si no lo compras, abandona mi transmisión en vivo, internauta 6. Por fin deja de fingir. Esta debe ser su verdadera personalidad. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco, internauta 7! Sugiero que los departamentos pertinentes investiguen a fondo los productos que vende, seguro que tienen algo malo, internauta 8. Esperando los resultados de la inspección, Katy finalmente se enteró de lo sucedido después de que su asistente se lo recordara. Su rostro cambió drásticamente al instante.
Apagó la transmisión en vivo rápidamente y me llamó de inmediato. Bella, ¿cómo pudiste ser tan maliciosa? Grabaste tantos vídeos en secreto. Me reí de eso. Soy maliciosa, esto se llama defensa propia. Si no hubiera renacido y me hubiera preparado de antemano, ¿no me habrías matado de nuevo? Tú también renacido, lo sabía, Bella. Sabía que te estabas vengando de mí. Fuiste tú quien me tendió una trampa paso a paso. Katy estaba completamente angustiada. Yo no planeé esto, tú elegiste cada camino, para decirlo sin rodeos. Si no te hubieras vuelto contra mí y nuestros padres, no habría sacado a la luz estos vídeos. Al menos te habría dejado vivir una vida normal. ¿De verdad crees que te creería?, dijo Katy con vehemencia. De lo contrario habría hecho públicos estos vídeos en cuanto atraparon a Charles López. Katy se quedó sin palabras ante mis palabras. Solo puedo decir que te lo buscaste, dije con desdén y luego continué con calma. Katy, si no me equivoco, tu transmisión en vivo está a punto de sufrir una avalancha de devoluciones, ya que firmaste un contrato de juego con el fabricante. Si no alcanzas el objetivo de ventas en una sola transmisión, te arruinarás por completo. En segundo lugar, tu participación en la venta de productos no regulados ya constituye un delito. La policía llamará a tu puerta muy pronto. Por último, investigué un poco. Vender productos no regulados con ventas superiores a 2 millones de yuanes puede conllevar una pena de prisión de hasta 15 años. Haciendo un cálculo rápido, las ventas de tu transmisión en vivo han superado con creces los 2 millones de yuanes. 1 millón de yuanes, Bella, gritó Katy histéricamente. ¡Felicidades! Te van a encerrar de por vida. ¡Ah! Te voy a matar. Te voy a matar. La mente de Katy se derrumbó por completo. Su amenaza de muerte no era solo palabrería vacía. A la mañana siguiente noté un vehículo sospechoso siguiéndome. Ja, después de haber vivido una segunda vida, ¿cómo iba a dejar que me saliera con la suya otra vez? Había estado practicando mis habilidades de conducción diligentemente desde que renací, sabiendo que un día como este podría llegar. Fruncí el ceño y pisé el acelerador a fondo. Katy me seguía de cerca y cuando aceleré, ella también lo hizo frenéticamente. En ese preciso instante hice un giro brusco y por poco choqué con el camión que tenía delante. Katy no tuvo tiempo de frenar ni de girar, y se estrelló contra el camión a toda velocidad. Bajo el intenso impacto, la parte delantera de su coche quedó completamente destrozada. Katy tuvo suerte de... Sobrevivió, pero terminó completamente paralizada, destinada a pasar el resto de su vida en cama. Fui a verla, aún me miraba con ira y agitación, pero no había nada que pudiera hacer. Esto era realmente peor que si hubiera muerto. La miré con desprecio, incluso después de renacer, un tonto sigue siendo un tonto. Disfruta del resto de tu vida incompleta y absurda. Vi a Katy finalmente derrumbarse y estallar en sollozos incontrolables. No sabía si estaba llena de arrepentimiento o resentimiento, de todos modos, ya no importaba. Salí del hospital, no volveré jamás. Mis padres ni siquiera vinieron una vez. Cuando les conté que Katy había tenido un accidente, estaban de vacaciones en el extranjero. Simplemente dijeron con indiferencia, se lo buscó. Vivir toda una vida y terminar así es realmente patético. Miré al cielo azul, sintiendo una indescriptible sensación de claridad y consuelo. A continuación es hora de que disfrute plenamente de la maravillosa vida que no pude experimentar en mi vida anterior. Después de escuchar la primera historia, ¿qué opinan? Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. A continuación, otra historia similar. Mi cuñada estaba embarazada y me llamó en medio de la noche pidiéndome que le preparara alitas de pollo con cola para satisfacer su antojo. Poco después de terminar de comer, sufrió un aborto espontáneo. Entre lágrimas, le dijo a mi hermano que yo la había envenenado. Mi hermano se enfureció y durante el forcejeo, me pateó por las escaleras, provocándome una paraplejía grave. Mi madre no solo no me llevó al hospital, sino que también me encerró en casa, aislándome por completo del mundo exterior. Despilfarraron mi dinero mientras yo moría de hambre. Al abrir los ojos regresé al momento en que recibí la llamada de mi cuñada. Greta, vuelve rápido, tengo un antojo terrible y no quiero nada más, solo pollo. ¿A las que haces? Sonaba la voz coqueta y aguda de mi cuñada, Julia.
Me sobresalté sin poder creer lo que veía al mirar la fecha y la hora en la pantalla. Habían pasado 6 meses. Había renacido. Aquellos horribles sucesos del pasado seguían vívidos en mi mente y no pude evitar apretar los puños. Intenté mantener la calma. ¿No ves qué hora es? Mañana tengo que trabajar. Si quieres comer algo, ve a buscar a mi hermano. Estoy ocupada, así que no te hablaré más. Dicho esto sin esperar respuesta, colgué rápidamente. El corazón me latía a 1000 por hora y las palmas de las manos me sudaban. Mi cuñada se había casado con un miembro de la familia hacía 3 meses. Al día siguiente mi madre me insistió en que me fuera de casa. Decía que dado que ya era mayor y tenía tan buena relación con mi hermano, ahora que mi cuñada se había unido a la familia. Familia, necesito aprender a evitar cualquier sospecha. No podemos dejar que su hijo le dé demasiadas vueltas a las cosas. Pensé que mi madre exageraba y como no me faltaba dinero, me mudé sin pensarlo 2 veces. Les permití vivir en mi apartamento y le daba a mi madre 5000 yuanes para sus gastos cada mes. Pero nunca esperé que su avaricia fuera mucho más allá. Siempre han querido todo lo que tengo. Al recordar lo que pasó en mi vida pasada, empecé a sudar frío. Justo después de lavarme la cara en el baño, me llamó mi hermano y empezó a regañarme. ¿Qué pasa? Tu cuñada está embarazada y solo quiere comer algo que preparaste, ¿y tú pones excusas? Si me consideras tu hermano, más te vale que vuelvas ahora mismo. ¿Qué tiene que ver su embarazo conmigo? No soy tu sirviente. No puedes llamarme a las 3 de la mañana y esperar que vaya corriendo, es tu cuñada y está embarazada. No harta de las quejas de mi hermano, colgué el teléfono y lo apagué con decisión. Sin embargo, una pizca de sospecha surgió en mi interior. ¿Por qué insistía tanto mi cuñada en que fuera allí ahora mismo? ¿Podría haber algo raro en su aborto espontáneo? Mi hermano tiene oligospermia, así que quiere mucho a ese niño, por eso se puso en mi contra en el acto después de que mi cuñada tuviera el aborto. Pero, ¿y si? Su aborto no tenía nada que ver con lo que yo hice. Ira o no, lo habría tenido de todas formas. Pensando en todo lo que pasé después, es absolutamente aterrador cuando lo analizas detenidamente. Rápidamente cambié la contraseña de la puerta principal y borré todas las huellas dactilares excepto la mía. Solo entonces me volví a acostar, sintiéndome intranquila. Tal como esperaba, 1 hora después, oí fuertes golpes en la puerta. Me levanté de puntillas. Vi la situación desde afuera a través de la videoportero. Mi hermano y mi madre estaban afuera, sosteniendo a mi cuñada a cada lado. Mi hermano no dejaba de golpear la puerta, ignorando por completo el timbre. Greta, abre la puerta ahora mismo, sé que estás en casa, abre, decía mi hermano con ansiedad, golpeando y gritando al mismo tiempo. Su voz era ensordecedora, pero mi mirada se posó en el rostro pálido de mi cuñada. Su mirada permanecía fija en el intercomunicador, y su mano izquierda descansaba inconscientemente sobre su vientre. Tras un largo rato sin respuesta, mi madre murmuró, qué raro, cuando vine durante el día, mi huella digital aún abría la puerta. ¿Por qué no funciona ahora? Leo, deja de golpear un momento, déjame intentarlo de nuevo. Es imposible que esa maldita haya borrado mi huella. ¿Intentar qué? Ya lo hemos intentado muchísimas veces. Te digo que está en casa, seguro. No sé qué le pasa, pero no hay manera. Ábrenos la puerta, ¿sabe algo? Déjala en paz, si no abre pronto, llamaré a alguien para que la derribe. Tras decir esto, mi hermano siguió pateando la puerta con furia, mientras que la persona que conocía. Mi corazón latía con fuerza detrás de la puerta. Aunque solo fueron unas pocas palabras, estaba segura de que me ocultaban algo. Es posible que el aborto de mi cuñada haya sido orquestado por ellos. Justo cuando dudaba si llamar a la policía, la seguridad del edificio apareció frente a la puerta. Varios guardias los rodearon como si se enfrentaran a un gran enemigo. Mi madre incluso tuvo la osadía de exigir que la administración le abriera la puerta, afirmó ser residente y hasta mostró la tarjeta de acceso. Pero la administración no es tonta, con una cerradura de huella dactilar, es imposible olvidar las llaves, ¿cómo iban a creerle solo por una tarjeta de acceso? Justo cuando discutíamos y negociábamos, mi cuñada se agarró el estómago y se desplomó al suelo. No puedo, me duele el estómago, me duele mucho.
Rápido, rápido, llévenme al hospital. Julia, ¿estás bien? ¿Qué te pasa, esposa? Mi madre y mi hermano dejaron de discutir de inmediato y corrieron a ayudarla. Enseguida me di cuenta de que el pantalón del pijama de mi cuñada tenía una mancha húmeda en la cintura. ¡Ay, no! Debe ser como sospechaba, tuvo un aborto espontáneo. Solté un largo suspiro de alivio cuando el personal de la administración, con gran actividad, los ayudó a bajar a la persona. Me dejé caer al suelo, apoyándome contra la puerta. Esta vez no volví a preparar alitas de pollo con cola, pero eso no significaba que me dejarían en paz. ¿Quién sabe qué otras excusas podrían inventar? Después de todo, en mi vida anterior, se aprovecharon demasiado de mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que a mi madre nunca le importó si vivía o moría. ¿Pero por qué? Mi padre murió joven y mi madre nos crió sola a mi hermano y a mí. Su frase favorita era que nos trataba por igual, lo que mi hermano tenía, yo también debía tenerlo. Y siempre actuó así. Por eso cuando empecé a ganar dinero, nunca me preocupé por las finanzas familiares. Pero ¿por qué cambió todo cuando mi cuñada se unió a la familia? Era un hogar armonioso con una madre cariñosa y una hija filial, y hermanos que se llevaban bien. ¿Acaso era solo una excusa para usar a mi cuñada como pretexto? Le di muchas vueltas a la cabeza esa noche, pero no logré entenderlo. Cuando desperté, ya era mediodía. Al encender el teléfono, vi cientos de llamadas perdidas y decenas de mensajes de voz. Me daba pereza leerlos. Primero contacté con una agencia de detectives privados que conozco y les pregunté. Para investigar a fondo el pasado de mis padres, así como la situación de mi cuñada y su familia, también les pedí que buscaran la manera de obtener cabello de mi madre y de mi hermano. Necesito hacer pruebas de paternidad por separado, son realmente muy sospechosos. Justo cuando colgué el teléfono, apareció el número de mi madre en la pantalla. Tras pensarlo un momento contesté inesperadamente. Aunque su tono era ansioso, no me regañó. Cariño, ¿dónde estás? Ven rápido al hospital. Tu cuñada tuvo un aborto espontáneo anoche. ¿Cómo es posible?, pregunté fingiendo sorpresa. Mi madre hizo una pausa antes de explicarme. La noche anterior, mi cuñada quiso comer algo que yo había preparado, pero me negué a ir a casa, así que ella y mi hermano la trajeron a la mía. Nunca imaginé que ese viaje le causaría la pérdida del bebé. Al final, la voz de mi madre se quebró por las lágrimas, todo es culpa nuestra por no tener cuidado. Sacamos a tu cuñada antes de que su embarazo se estabilizara, pero ya sabes por la situación de tu hermano, lo difícil que fue para ellos tener a este hijo. Date prisa, ve al hospital y discúlpate. Hazle saber que no te negaste a abrir la puerta anoche a propósito. De verdad que no estuve en casa anoche. Tú no estás ahí. La voz de mi madre subió de tono de inmediato. Asentí con un murmullo y le expliqué que había estado en casa de mi novio anoche. Si no, ¿cómo iba a faltar a prepararle la cena a mi cuñada? En cuanto a que nos cerráramos, fue porque todos estábamos muy animados. ¿Cómo íbamos a salir corriendo en ese momento? La estaba engañando con cada palabra. Efectivamente, mi madre no pudo contenerse ni un segundo. Su voz se volvió cortante y penetrante. ¿Te acostaste con alguien? ¿Cuándo tienes novio? ¿Cómo es que no lo sabía? Empezamos a salir hace poco. Dame el número de la habitación y voy para allá con él. Después de colgar, contacté rápidamente al pretendiente, que trabaja como entrenador de Muay Thai. En cuanto supo que se trataba de fingir ser su novio, Sam aceptó de inmediato sin dudarlo. En los últimos años, he estado tan ocupada ganando dinero que no he tenido tiempo para el romance, pero eso no ha impedido que otros me cortejen. Sam era uno de ellos. De camino, le expliqué brevemente la situación, lo que también sirvió como advertencia. Sonrió ampliamente y dijo, pasar un pequeño disgusto por ti no es nada. Si tu madre quiere que me haga responsable, me haré responsable. Esa clase de suerte es algo que rogaría por tener, pero no podría conseguir. No le des tantas vueltas, solo me preocupa que puedan atacarte. ¿De verdad, soy tan mala? Lo que dije hizo que Sam se sintiera inseguro. A mí también me costó explicárselo, ya que esta era mi forma de tantear el terreno, pero nunca esperé una reacción tan extrema.
En cuanto entré por la puerta, mi hermano se abalanzó sobre mí, balanceándose en un brazo. Tenía el brazo extendido para abofetearme. Desvergonzada. ¿No tienes vergüenza? Te acostaste con alguien sin decir nada y provocaste que tu cuñada tuviera un aborto. Inmediatamente me agaché y me escondí detrás de Sam. Él agarró la mano de mi hermano y se plantó frente a mí como una montaña. Mi hermano montó en cólera: suéltame, mocosa. ¿Qué te importa? Esta desgraciada sabía que su cuñada estaba embarazada y aún así nos hizo pasar por todo este lío. Si no la mato a golpes hoy mismo. No me llamo Chin. Pero no era rival para Sam, que medía casi 1,90 m. Sam se giró para mirarme, negué con la cabeza. Luego asomó la cabeza para mirar a mi hermano. Aunque su rostro me resultaba familiar, había en él una extraña sensación. Bueno, no exactamente extraña, ¿caso no era la misma expresión que tenía cuando me tiró por las escaleras en mi vida anterior? Miré a mi madre, que consolaba en silencio a mi cuñada. Lo entendí: si Sam no hubiera venido conmigo ahora mismo estaría tirada en el suelo, y aún así se negarían a darme la oportunidad de explicarme, igual que en mi vida anterior. Miré fijamente a los ojos de mi hermano. ¿Qué tiene que ver su aborto conmigo? ¿Cómo puedes culparme de esto? ¿Te dije que te la llevaras? ¿O te invité a mi casa, Leo? Déjame que te lo aclare: el embarazo de tu esposa no es asunto mío. No tengo ninguna obligación de servirte como una esclava. Oh. ¿Cómo puedes hablar así? Tu hermano solo está afectado por la pérdida del bebé. ¿No puedes intentar comprenderlo? Mi madre se levantó y se acercó a mí mientras hablaba. Retrocedí de inmediato. Quizás fuera por las dolorosas experiencias de mi vida pasada, ahora, cada vez que se acerca siento un escalofrío. De repente Sam habló. No te muevas. Da un paso más y le rompo los dedos a tu hijo. Mi madre se detuvo en seco con el rostro lleno de incredulidad. Hija, ¿este es el novio que te encontraste? La primera vez que nos vimos, estaba amenazando a tu hermano. ¿Qué te pasa por la cabeza? No estoy de acuerdo con que ustedes dos estén juntos. Al menos él no me pondría la mano encima, respondí fríamente. Hay cosas que no se deben poner a prueba. Pensaba que la razón por la que me trataban así en mi vida pasada era porque habían perdido al bebé, pero ahora no lo siento así. El aborto espontáneo de mi cuñada fue solo el detonante, la verdadera razón probablemente sea otra. Una vez más, sin miedo, hablé: mamá, ¿no viste a mi hermano pegándome? ¿O tú también? ¿Qué te pasa por la cabeza? No estoy de acuerdo con que ustedes dos estén juntos. Al menos él no me pondría la mano encima, respondí fríamente. Hay cosas que no se deben poner a prueba. Pensaba que la razón por la que me trataban así en mi vida pasada era porque habían perdido al bebé, pero ahora no lo siento así. El aborto espontáneo de mi cuñada fue solo el detonante, la verdadera razón probablemente sea otra. Una vez más, sin miedo, hablé: mamá, ¿no viste a mi hermano pegándome? ¿O tú también? ¿Qué te pasa? Creo que el aborto espontáneo de mi cuñada es culpa mía. Debí haberlo dejado todo sin importar la hora ni lo que estuviera haciendo, y haber corrido a atenderla en cuanto me llamó. No era mi intención, solo que el bebé se ha ido y todos estamos muy afectados. Entonces, ¿por qué culpas a mi novio por haber actuado? Durante la discusión, miré fijamente a los ojos de mi madre. Ella, con culpa, apartó la mirada. Sentí un vuelco en el corazón y rápidamente le di un par de instrucciones a Sam antes de darme la vuelta y salir corriendo. La expresión de mi madre cambió drásticamente. Cuando intentó detenerme, ya era demasiado tarde. Corrí al puesto de enfermería y le pregunté a la enfermera por qué mi cuñada había tenido un aborto espontáneo. Quizás mi expresión era demasiado aterradora. La joven enfermera, asustada, revisó rápidamente los registros y luego, con cautela, dijo: mi cuñada vino a programar un aborto con medicamentos hace 3 días. ¿Acaso mi familia no lo sabía ya? ¿Por qué pregunta ahora? Dicho esto, me mostró unos formularios firmados. Esta es la firma de su marido. El feto no se ha desarrollado bien desde el principio y ni siquiera podemos ver el brote fetal. Si ustedes, los familiares, no están de acuerdo, no es responsabilidad de nuestro hospital.
Gracias. Tras agradecer a la enfermera, regresé con las piernas temblorosas. Todo era una trampa. El embrión no se desarrollaba correctamente, así que programé un aborto médico, pero me culpan a mí. Y por eso incluso me han hecho daño. No me extraña que insistieran en poner a mi cuñada delante de mí. ¿Acaso temían no tener una razón válida para atacarme? Ya que son tan crueles, ¿qué excusa necesitan? No entiendo por qué mi madre me trata así. Todos somos sus hijos y siempre nos ha tratado por igual. ¿Cómo es posible que las cosas cambien tan repentinamente? Al recordar experiencias de mi vida pasada, levanté la cabeza y me froté los ojos con fuerza. De vuelta en la habitación del hospital, Sam sujetaba con fuerza a mi madre y a mi hija. Hermano, mi cuñada seguía gimoteando en la cama del hospital. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia ella y le di una bofetada. Ustedes mismos programaron el aborto médico, y me culpan a mí por su aborto espontáneo, Julia. ¿No tienen vergüenza? ¿Qué estás haciendo, Greta? Al ver que golpeaban a su esposa, mi hermano se enfureció. Pero por más que forcejeé, no pude liberarme de Sam. Me di la vuelta y corrí hacia él. Con todas mis fuerzas, le di un par de bofetadas fuertes. Estás comiendo mi comida y viviendo en mi casa, ¿y aún te atreves a conspirar contra mí, Leo? Ya firmaste los papeles del hospital, y ahora dices que yo provoqué el aborto espontáneo de tu esposa. Si no quieres vivir en esa casa, lárgate de aquí. ¿Y encima tienes la desfachatez de pegarme? Mírate bien, maldita zorra. ¿Cómo te atreves a pegarme? Leo forcejeaba como un loco, pero era imposible que se liberara. Aproveché para darle unas cuantas patadas más en la pierna. Si pudiera, ojalá pudiera romperle las piernas ahora mismo, como él me las rompió a mí en mi vida anterior, pero no tengo la capacidad. A estas alturas, aunque no hubiera dicho nada, Sam debería haberse dado cuenta de que algo andaba mal en mi familia, pero aún así los tiene bien agarrados, sin dejarme sufrir ninguna pérdida. Mi madre rompió a llorar desconsoladamente. Hija, tienes que hacer que nos suelte ahora mismo. Tu hermano solo estaba frustrado y no tenía cómo desahogarse. ¿Cómo pudiste ponerle la mano encima? Es tu hermano. Además, él ni siquiera te pegó a ti, sino que fuiste tú quien los golpeó a ellos. Tu cuñada acaba de tener un aborto espontáneo. ¿Cómo pudiste ser tan cruel como para tratarla así? ¿Has perdido la cabeza? ¿Has olvidado cuánto te quería tu hermano, aunque te pegara un par de veces? ¿Qué tiene de malo? Dejaste que un extraño nos pusiera la mano encima. ¿Acaso tienes conciencia?, gimió la anciana como si el mundo se le viniera encima. Enseguida, la zona exterior de la habitación del hospital se llenó de curiosos. Todos nos señalaban a Sam y a mí. Claro, no han tenido la oportunidad de hacerme nada en toda mi vida. A lo sumo, dicen que yo provoqué el aborto de Julia. Aún así, reaccioné con violencia. Pero, ¿qué me importa pensando en aquellos días desesperados en los que yacía en la cama sin poder moverme? ¿Cómo iba a importarme lo que pensaran los demás? Solo después de desahogarme lo suficiente, finalmente lancé el ultimátum. Le di a Leo 3 días para que se fuera de mi casa inmediatamente. Mi madre se desplomó en el suelo, llorando. Me acusó de ser cruel y despiadada, de haber repudiado a mi propia familia. Aunque sabía que mi hermano no tenía casa, aún así se la quitó, dejándolo a él y a su hijo sin hogar. También dijo que en cuanto encontré a un hombre, me olvidé de mí misma. Mi madre quiere llevarlos a la muerte. Simplemente ignoro todo lo que dice. Arrastré a Sam lejos sin mirar atrás. Los 3 días que mencioné no eran para amenazar a Leo, incluso sin esta situación actual. Basándome en lo que hicieron en mi vida anterior, jamás permitiría que se aprovecharan de mí otra vez. Y lo más importante, creo que es peligroso estar con ellos. Al salir del hospital, Sam me preguntó con cautela, ¿ocurrió algo en casa que te molestó? Negué con la cabeza sonriendo, pensándolo bien. Probablemente no pueda decir que estuviera mal ahora, al menos no lo lograron esta vez. En cuanto al futuro, definitivamente no me comprometeré. Hablé con Sam sobre si podía ser mi guardaespaldas, sin involucrar sentimientos personales. Al oír que no había emociones de por medio, Sam se decepcionó visiblemente, pero cuando me oyó decir que tardaría un mes, se animó rápidamente.
Se golpeó el pecho con fuerza. No te preocupes, mientras yo esté aquí, nadie te hará daño. Con la ayuda de Sam, todo transcurrió sin problemas. Mientras mi madre y los demás seguían en el hospital, llevé rápidamente a algunos a la casa donde vivían. Después de recoger sus pertenencias, puse la casa en venta. Como el precio estaba muy por debajo del valor de mercado, se vendió al día siguiente. Tampoco me atreví a quedarme con la mía. Después de todo, Leo dijo esa noche que aunque yo no abriera la puerta, encontraría a alguien que lo hiciera. No podía volver a ponerme en peligro. 3 días después, la policía vino a verme nada más instalarme en mi nueva casa. Me dijeron que era sospechosa de robo. La persona que denunció fue mi propia madre. En la comisaría, mi madre lloraba desconsoladamente. Dijo que su nuera solo había estado hospitalizada 3 días, pero cuando regresó, todas las pertenencias que había ahorrado durante años habían desaparecido misteriosamente. Además de muebles grandes y electrodomésticos, había varias joyas de oro y plata esparcidas, cuyo valor total superaba con creces los 300.000. El sospechoso me señaló directamente. Me reí con rabia en el acto. Mi padre falleció joven y no dejó mucha herencia. Antes de que pudiera ganar dinero, nuestra familia vivía de alquiler. Ese apartamento de 3 habitaciones y 2 salas de estar lo compramos cuando empecé a trabajar y estaba a mi nombre. Antes de que mi hermano se casara, mi madre me pidió que le transfiriera la propiedad, diciendo que como estaba formando una familia y una carrera, no debería quedarse sin hogar. En aquel momento acepté por compasión, pero nunca encontré el tiempo para gestionar la transferencia. En cuanto a los muebles y electrodomésticos, pagué para que los reemplazaran antes de que mi hermano se casara y aún conservo los recibos de compra. Al verme presentar con calma la copia de la escritura de propiedad anterior a la transferencia, los registros de compra de los muebles y electrodomésticos, y los recibos de compra de las joyas que ella había enumerado, mi madre explotó en el acto. Se abalanzó sobre mí, agitando los brazos e intentando arrancarme la casa. «Apártate de mí, pequeña zorra. ¿Cómo pudiste ser tan astuta? Yo te crié, ¿qué tiene de malo que me dieras estas pocas cosas? Incluso llevabas un registro. ¿Acaso no tienes conciencia?» Después de que Sam la detuviera, volvió a sentarse en el suelo, llorando y gimiendo. «Viejo Chen, soy una verdadera desgraciada. ¿Cómo terminé criando a una desagradecida como ella? Mejor llévame contigo cuando te vayas. Esa desagradecida está intentando matarme, viejo Chen. Si tan solo pudieras abrir los ojos y ver. La vida es insoportable». Mi madre dejó escapar un gemido lastimero que atrajo muchas miradas de compasión, pero yo solo la miré sin expresión alguna. Mi corazón permaneció completamente tranquilo. Desconfío de todo lo que hace. Ninguna madre que realmente ame a su hijo se comportaría así, dejando de lado lo del pasado, sus acciones actuales me dificultan creer que me quiera. ¿Será que me demostró afecto pero que todo el dinero fue para Leo? ¿O es que incluso ese cariño era fingido? Por suerte, una cosa es la compasión y otra la justicia. La policía no la apoyó solo porque llorara. Después de que demostré que todo lo había comprado con mi propio dinero, y que no pudo probar que fueran regalos, me liberaron. Justo afuera de la comisaría, Leo y Julia esperaban con rostros ansiosos. En cuanto nos vieron a Sam y a mí, sus caras se ensombrecieron. «¿Cómo saliste? ¿Dónde está mamá?» «¿Pensabas que me iban a encerrar?», preguntó Leo. «La casa es mía y todo lo compré yo. ¿Cómo te atreves a acusarme de robo? Si estás loco, ve al médico. Incluso cedí la casa para que te casaras y me mudé a alquilar un lugar, ¿y todavía no estás satisfecho? ¿Cómo puedes ser tan codicioso? Eso es mentira. Estás alquilando, no creas que no lo sé. El lugar donde vives ahora también es tuyo», soltó Leo sin pensar. Me sobresalté al instante. Desde niño he entendido el principio de no ostentar riqueza, incluso con mi propia familia. Siempre he sido discreto. Con los años he ganado bastante, pero nunca he sido del todo honesto con ellos al respecto. Solo admití que la casa donde Leo se casó la compré yo. Pero ¿cómo lo supo? Al mirar fijamente a Julia, que estaba cerca de Leo, una leve sospecha comenzó a formarse en mi mente.
¿No es tu trabajo comprobar si esa casa es mía? Incluso si lo es, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Acaso intentas incriminarme por el aborto de tu esposa solo porque quieres mi propiedad? Estás mintiendo. ¿Sabes en el fondo si estoy diciendo tonterías o no? Leo, he hecho todo lo posible por ti y por mamá durante todos estos años. No nos pongamos en contacto. De ahora en adelante solo nos veríamos si era absolutamente necesario. Tras decir eso, me marché rápidamente bajo la protección de Sam. Tenía la espalda empapada en sudor frío. Muchas cosas que antes no había comprendido se aclararon de repente. Suponiendo que ya conocían mis verdaderos bienes, no me sorprendió que me tuvieran en la mira. Pero, ¿por qué atacaron justo después de que Julia entrara en la habitación? Pronto lo descubrí. Al ver los resultados enviados por el investigador privado, apenas podía creer lo que veía: mis padres estaban en segundas nupcias. Antes de casarse con mi madre, mi padre ya había estado casado. Su exesposa se mudó lejos para la boda y no mantuvo contacto con su familia. Durante el parto, no pudo salir del quirófano debido a una embolia de líquido amniótico, pero dejó una niña. En ese momento mi padre luchaba por criar a la niña solo y, desesperado, no tuvo más remedio que aceptar lo que siguió. Cuando mi madre entró en la familia, trajo consigo a un niño de 3 años. Todo encajó a la perfección: yo era esa niña. Fiona no es mi madre biológica y Leo no es mi hermano biológico. La única razón por la que me criaron tras la muerte de mi padre es que mis abuelos aún le envían dinero cada mes. Al saber la verdad, quedé completamente devastada, pero también sentí alivio. Ahora entiendo por qué me trataban así en mi vida anterior. Todo tiene sentido. Poco después, llegaron los resultados de la prueba de paternidad de Fiona y mía. Efectivamente, no somos parientes biológicos. El día que recibí los resultados, le pedí a mi asistente que reservara un vuelo y Sam y yo volamos a ese pueblo fronterizo a miles de kilómetros de distancia. Allí conocí a la pareja de ancianos de pelo blanco. La abuela, sentada en su silla de ruedas, me tomó la mano temblorosa y me preguntó repetidamente si yo era Greta, hija de Penny. Me arrojé a sus brazos con lágrimas corriendo por mis mejillas. El abuelo también se secaba las lágrimas a nuestro lado. Es Greta, ¿quién más vendría a vernos sino nuestra nieta? Vieja, deja de llorar, mira qué grande está la niña, deberíamos estar agradecidos de poder verla todavía. No llores más, no llores más. La abuela se secó los ojos con fuerza, diciendo que no lloraría, pero las lágrimas seguían cayendo. Por sus palabras finalmente supe la historia completa, enterrada durante tanto tiempo. Mi madre es Penny, hija única. Después de graduarse de la universidad, se casó con mi padre por amor y se mudó lejos. Dicen que uno no debe casarse lejos mientras sus padres estén vivos, y esto es muy cierto. Después de casarse con mi padre, mi madre no tenía tiempo para visitar a sus padres debido a las trivialidades de la vida diaria. Más tarde, incluso cuando quiso regresar, ya no pudo. Mi abuela me acarició la cabeza para consolarme: no culpes a tu padre, él la trató bien, y fue con nuestro apoyo que decidió volver a casarse. Después de todo, mis piernas no están bien, y tu abuelo está demasiado débil para cuidarte, así que todos estos años Fiona te ha estado criando. Tu padre lo ha pasado muy mal solo. Cuando falleció nos preocupamos mucho e hicimos un viaje especial para verte, pero Fiona se negó a entregárnosla. Nos prometió que, como te había criado hasta los 9 años, podría seguir haciéndolo bien. Vimos que era sincera contigo, así que volvimos. ¿Cuánto le das cada mes?, pregunté con la voz entrecortada. Aunque el detective privado ya me había ayudado a descubrir la verdad, cuando la anciana dijo que le daba 2/3 de su pensión mensual, se me encogió el corazón. De ahora en adelante no le envíes más dinero. Ya soy mayor y puedo mantenerme. La abuela tiene problemas de piernas, así que le buscaré al mejor médico. Prometo darles una vida mejor a todos. Siempre supe que nuestra Greta era una buena niña. Los abuelos sonrieron aliviados. Al regresar del pueblo fronterizo, fui a ver a Julia lo antes posible. Ahora ella y su hijo Leo viven de alquiler juntos. Sin mi ayuda económica se veía muy demacrada, había perdido por completo su delicada y mimada apariencia. Sentada frente a mí, me miró con una expresión extraña durante más de 10 segundos antes de hablar. ¿Qué?
Leo no te perdonará. ¿Por eso me usas de mediadora, Greta? Eres increíble. ¿Qué cuñada sería capaz de actuar con tanta crueldad? Vendiste la casa que le prometiste a tu hermano sin pensarlo 2 veces y le quitaste la mensualidad de la jubilación a tu madre sin dudarlo. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Kevin es tu exnovio. Bueno, no, tu novio intermitente, ¿verdad? Ignoré a Julia y cambié de tema. Julia palideció al instante y me miró con los ojos muy abiertos. Llena de incredulidad, le presenté lentamente las pruebas. Kevin te dejó con la excusa de que nunca estarías a mi altura, ¿verdad? Así que buscaste a Leo a propósito como un clavo que saca otro clavo, preparándole un té eterno, todo solo para atacarme a mí. Tú. Estás diciendo tonterías. ¿Acaso digo tonterías? Tú y Kevin todavía no han cortado lazos, ¿verdad, Julia? ¿Has perdido la cabeza de tanto ser sumisa? Kevin es un canalla, y que te guste no significa que a mí también. Nunca le he prestado atención, y aún así te creíste todas sus mentiras e incluso te casaste con Leo solo para vengarte de mí, la supuesta luz de luna blanca en su vida. En ese momento, no pude evitar reírme a carcajadas. ¿Crees que ser mi cuñada te da ventaja sobre mí, e incluso le contaste a Leo y a su madre mi verdadera situación económica? Pero ¿alguna vez has considerado que con solo chasquear los dedos, Kevin vendría arrastrándose a mis brazos, igual que tú me adulas? Maldita seas. Maldita seas. Julia no pudo soportar mi provocación y se puso furiosa. Sam, que me había estado siguiendo todo el tiempo, no le dio ninguna oportunidad, la sujetó de inmediato. Tomé el café de la mesa y se lo arrojé a la cara, luego la abofeteé varias veces. ¿Quién podría ser más despreciable que tú? Estás casada con Leo, y aún así te acuestas con Kevin. Todo ese rollo del mal desarrollo embrionario era mentira, ¿verdad? Solo tenías miedo de que si Leo descubría que el niño no era suyo, te mataría. Por eso intentaste culparme a mí, pero resultó que tú y él estaban de acuerdo. Toda tu familia es verdaderamente despreciable. Suéltame. ¿Qué quieres? Claro, mandarlos a todos al infierno. Me eché a reír, mi mano acarició su mejilla una y otra vez. Dile que los dejaré sin nada, haciéndoles la vida peor que la de un perro. Julia se derrumbó. Puede que otros desconozcan mi verdadera situación, pero ella sí. Kevin era el director financiero de mi empresa, así que por supuesto conoce mi situación económica. Simplemente no esperaba que le contara todo esto a Julia, al fin y al cabo, firmó un acuerdo de confidencialidad al irse. Ahora por fin tengo un motivo para ocuparme de ese sinvergüenza y asegurarme de que no se quede con nada. No le mencioné nada más a Julia, naturalmente no volvería a contarle a Leo y a los demás que la había abordado, ya que su aventura con Kevin es su punto débil. Antes de irme le advertí a Julia, si se atreve a abandonar a la familia Chen sin que Leo se ponga verde de celos, le haré la vida imposible. Temblorosa me preguntó. ¿Cuántas veces había tenido que engañarme? Mojé mi dedo en agua y escribí un número delante de ella, e instantáneamente se desplomó al suelo, 100 asesinatos. No le presté más atención y me fui con Sam. En cuanto a si fueron 100 o 1000 asesinatos, tendrá que averiguarlo ella. Más tarde le pregunté a Sam si había sido demasiado dura, ya que Julia en realidad no me había hecho ningún daño real, aunque había intentado provocarme un par de veces después de entrar. Como no vivíamos juntas, no podía afectarme mucho. Sam solo respondió con una palabra, te lo mereces. Pensé que ya había hecho las cosas bien, pero nunca esperé que Fiona se atreviera a venir a buscarme. Me acorraló en la planta baja de la empresa, se arrodilló frente a mí en público y me dijo, no puedes ayudar a tu madre. No fue fácil criarte todos estos años, y ahora no tengo dónde vivir ni ingresos. Diriges una empresa tan grande, pero no me das ni un centavo. ¿Cómo puedes ser tan cruel, hija? Soy tu madre. Leo me dijo que tu empresa maneja decenas de millones cada año. Por favor, ten la bondad de darme una pensión alimenticia cada mes. Me inclinaré ante ti. Observé con frialdad a Fiona. Se postró repetidamente ante mí, mi expresión no cambió en lo más mínimo. Parece que he sido demasiado indulgente con ellos, dándole tiempo para venir a causarme problemas. Casi puedo adivinar su próximo movimiento,
no es más que publicar este vídeo en línea para generar condena pública en mi contra. Pero olvidó que ante el poder absoluto no puede provocar ninguna reacción. Los espectadores se vuelven cada vez más racionales. Además, no les daré la menor oportunidad. No me agaché para ayudar a Fiona a levantarse hasta que se golpeó la cabeza hasta sangrar. Dijo en voz muy alta, deberías postrarte ante mí. Después de todo, has estado estafando a 2 ancianos con sus pensiones durante años, e incluso tuviste la osadía de intentar manipularme para que le comprara una casa a tu hijo, sin mencionar que intentaste aprovecharte de mí, una huérfana, tramando para obtener mi herencia. Fiona, todo se paga en esta vida. Si sigues haciendo cosas malas, tarde o temprano afrontarás las consecuencias. Fiona se quedó de piedra. Yo seguí sonriéndole. En aquel entonces te negaste obstinadamente a devolverme a casa de mis abuelos solo para malversar la indemnización por la muerte de mi padre. Después seguiste engañando a los 2 ancianos usando mi nombre. Fiona, ¿estás completamente obsesionada con el dinero? No, no lo estaba. Fiona se levantó del suelo de un salto como si hubiera visto un fantasma y salió corriendo. Pero por mucho que corriera, no pudo escapar de Internet. Esa misma noche pagué para que se hiciera viral en las redes sociales. Las fechorías de Fiona se convirtieron en historias sensacionalistas, con capturas de pantalla reales incluidas. Una madrastra codiciosa y maliciosa quedó al descubierto. No sé si esto dará pie a acoso cibernético, pero lo que sí sé es que probablemente no tendrá tiempo de buscarme después, porque algo le pasó a Leo. A lo largo de los años, he dado mucho. Con el dinero que le dieron a la familia y la pensión que Fiona estafó a mis abuelos, han vivido bastante cómodamente. Aunque Leo solo es un trabajador humilde que gana 3.000 al mes, lleva mucho tiempo acostumbrado a un estilo de vida lujoso, gastando dinero sin reparo y disfrutando de la compañía de sus amigos, bebiendo y divirtiéndose. Incluso ahora, vivir por encima de sus posibilidades no le impide buscar placer. Donde hay mucha gente suele haber más problemas. Leo se peleó con alguien en un bar y un grupo de personas lo acorraló y lo golpeó. Ninguno de sus supuestos hermanos se atrevió a decir nada. Como resultado quedó paralizado, igual que en mi vida anterior. Solo puede pasar el resto de sus días postrado en la cama, sin poder costear los gastos médicos. Fiona vino a verme varias veces, pero no pudo encontrarme. Me enteré de que al final, entre lágrimas, se llevó a esa persona de vuelta a casa. El casero que les alquiló la casa pensó que les traía mala suerte y los echó a los pocos días. Ahora toda la familia está apiñada en una pequeña habitación en un pueblo para cubrir los gastos médicos. Fiona no tuvo más remedio que salir a buscar trabajo. Pero, ¿dónde podría encontrarlo? Al fin y al cabo, ahora era una figura conocida en Internet. ¿Quién se atrevería a contratar a una anciana tan maliciosa y cruel? Solo podía recoger basura en la calle todos los días. Julia quería huir, pero cuando fue a buscar a Kevin, presenció su arresto. Ahora estaba completamente sometida. Cada día, llevaba diligentemente gente a la casa alquilada para continuar su conquista de 100 personas. Leo estaba tan furioso que empezó a decir incoherencias, balbuceando sin sentido. Cada vez, Julia lo golpeaba en la cabeza con una herramienta. Después lo maldecía, diciendo que si no fuera por él, no habría acabado en ese estado. Ya que vamos al infierno, vayamos todos juntos, lo sé porque fui personalmente a la casa alquilada. Julia se quedó obedientemente en la puerta, sin atreverse a entrar. Percibí el olor penetrante en la habitación y miré a Leo en la cama, incapaz de hablar o moverse. Me siento completamente renovado. Hermano, ¿estás cómodo? Crecimos juntos, así que debería haber cierto cariño entre nosotros, pero ¿por qué decidiste hacerme daño? Ahora lo disfrutas tumbado aquí sin tener que trabajar, con comida y bebida incluidas. ¡Qué maravilla! Los ojos de Leo estaban llenos de resentimiento y seguía murmurando incoherencias. Aunque no podía entenderlo, sabía que estaba maldiciendo con dureza. Sonreí y le di una palmadita en la cara. Intentabas decir que no debería ser así, que yo debería ser el que estuviera tumbado en la cama, Leo. Hace tiempo que sé que has vuelto, pero esta es la realidad. El pasado en tu mente es solo un sueño, es mejor olvidarlo. Supe que había regresado la noche que golpeó mi puerta, de lo contrario, no lo habría hecho.
Había mostrado esa expresión feroz de antemano porque lo sabía muy bien. En aquel entonces, yo era el pescado en la tabla de cortar y él el carnicero. Pero ahora todo ha cambiado. No permití que nadie siguiera causando problemas a Fiona y Leo, a veces, dejarlos vivir es peor que la muerte. Le dije a Leo que el pasado solo había sido un sueño, y sinceramente yo también lo siento así, una pesadilla. Ahora que el sueño se acabó, es hora de que viva mi propia vida. Compré una casa en la zona más concurrida del centro, que es conveniente para viajar y a la vez ofrece un ambiente tranquilo. Antes de traer a mis abuelos, también contraté al mejor equipo médico para que los atendiera. El deseo de un hijo de cuidar a sus padres a veces llega demasiado tarde. Aunque nunca llegué a conocer a mi madre en esta vida, eso no me impide cumplir con mis deberes filiales hacia mis abuelos en su nombre. En apariencia Fiona me crió todos estos años, pero en realidad, fueron mis verdaderos familiares quienes aportaron el dinero, ahorrando con mucho esfuerzo para que yo estuviera donde estoy. Hoy, Fiona era una sanguijuela chupasangre. Pronto el contrato de Sam conmigo estaba a punto de expirar, y me preguntó si podía renovarlo, considerando lo mucho que había trabajado. Sonreí y acepté. Que quede claro desde el principio, solo tenemos una relación laboral, sin emociones involucradas. Puedes estar seguro de mi trabajo, no fantasearé con cosas que no debo. Además, ¿qué tan peligroso es para una mujer soltera cuidar sola de 2 ancianos? Conmigo cerca, nadie te tocará. Se golpeó el pecho con fuerza. Medio año después, ocurrió un crimen atroz en la ciudad, que incluso llegó a las noticias. Se decía que en un barrio marginal, una mujer que parecía débil e indefensa apuñaló a su esposo discapacitado 27 veces, cada puñalada fatal. Los métodos fueron extremadamente brutales. Cuando la policía intentó arrestar a la culpable, el sospechoso tomó una rehén y se resistió violentamente siendo abatido en el acto. La rehén rescatada por la policía era una mujer con problemas mentales, estaba demacrada, con las extremidades rotas y desprendía un hedor nauseabundo. Se dice que llevaba varios meses secuestrada. Al ser rescatada, gritaba delirantemente: «No, esto no debería ser así». Cuando Sam me contó esto, les estaba enseñando a mis abuelos fotos de la isla. El clima está refrescando y planeo llevarlos a la isla para el invierno. Después de 6 meses de tratamiento, la pierna de la abuela ha mejorado mucho y ahora solo es cuestión de una recuperación gradual. Al oír lo que dijo, solo sonreí. Esto es lo que se merecen. ¿No dijiste que era justo entonces? Ahora también lo creo. De acuerdo, los asuntos ajenos no son de nuestra incumbencia. Llama al asistente para que reserve los billetes de avión. Me llevo a los abuelos para el invierno. ¿Cuántos billetes? Lo miré con fastidio. ¿Y tú qué opinas? Replicó Sam con una risita, un leve rubor tiñendo sus mejillas. Lo ignoré y simplemente miré al cielo. Al despertar del sueño, el cielo despejado era realmente hermoso. Después de escuchar las 2 historias anteriores, ¿qué opinas? No dudes en compartir tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte.